Son las 8:39. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a comentar algo que está pasando, es parte de la realidad y no podemos hacernos los locos, más aún cuando tenemos hijos, hijas que están en una etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia y que, de acuerdo a cómo va presentándose la realidad, ellas, ellos, más niñas que niños, quieren someterse a cirugías plásticas. Hay quienes, sobre todo los más conservadores, dicen que eso no puede ser posible, que cómo se les ocurre a los cirujanos estéticos y plásticos intervenir en menores de edad. Pero valgan verdades, si están autorizados por los padres, no habría mayor problema. Está con nosotros esta mañana la doctora Calieska Arroyo, a su izquierda. Ella es cirujana y médica estética, y la doctora Gaby del Río, cirujana plástica. A las dos, muchísimas gracias por venir. Calieska, comencemos contigo, gracias por estar aquí. ¿Es una realidad en el Perú la cirugía de adolescentes? ¿Desde cuándo se percibe una estadística? Bueno, en los últimos años, debido al avance de la cirugía y la medicina estética, que ya cada vez se hace menos invasiva, menos riesgosa, muchos adolescentes pues recurren a estas técnicas, algunas veces sometiéndose a tratamientos que son, por ejemplo, con anestesia local para levantarse de la puntita nasal, con un hilito, que es una técnica bastante novedosa, por ejemplo, para corregir el perfil, ¿no? Y en otras ocasiones, que ya es una técnica más invasiva, como por ejemplo la prótesis de mamas, que eso ya es algo más discutible, ¿no? Y sobre todo por la edad, por la madurez del adolescente. Ahora, esto ha ido creciendo, ha ido aumentando con los años, ¿no? Antiguamente esto era un tabú. Por supuesto. ¿No? Yo recuerdo cuando era niña, nunca me imaginaba pues que iba a poder someterme a una cirugía de mamas o una lipoescultura. Ya más adelante lo hice, pero siempre tomando en cuenta los riesgos, ¿no? Que son mínimos, pero siempre hay. Doctora del Río, ¿por qué un adolescente debe someterse a una cirugía plástica? ¿Por qué ¿Por qué es posible hacerlo ahora? ¿Por qué se puede permitir eso? Bueno, es bastante controversial este uso de la cirugía plástica en adolescentes, ¿no? Normalmente uno debería poder evaluar bien el problema y sacar una conclusión y ayudar al paciente. Uno más bien podría referirlo a un psicólogo o a otro especialista para determinar el problema, para poder así más o menos evaluar y sacar una conclusión, ¿no? Ahora, Calieska, hablábamos que es una realidad, que es inevitable, y de pronto hay muchas personas que hoy, o mujeres que hoy tienen 40, 45, 50 años y que cuando fueron adolescentes quisieron hacerse una cirugía. Claro. Esto se hubiera quizá evitado algunos complejos, es decir, con la cirugía estamos si lo vemos desde el punto de vista positivo, claro, uno puede evitarse complejos. Claro, mira, por ejemplo, tenemos el caso de varios jóvenes que tienen ginecomastia, que son los falsos senos. Entonces, ¿por qué no hacer una cirugía correctiva, que es una cirugía bastante simple, ambulatoria, con anestesia local, en pacientes de 17, 18 años y que son jóvenes que no van a la playa, por ejemplo, ¿no? O como es el caso de muchas chicas también que a veces en temprana edad, 16 años, tienen unas caderas altas y una cintura bastante ancha, entonces tampoco se sienten felices con su anatomía y aún hagan ejercicios, sean delgadas, hagan dietas, no logran bajar esa zona. Entonces, toda mujer, toda persona siempre quiere verse bien. Entonces, partiendo de ese tema, de su seguridad, de su autoestima, son personas seguras de sí mismas y saben lo que quieren, porque hay muchos adolescentes que tienen todavía bastante tibio el tema, pero hay otras que saben lo que quieren, saben que esto les pues reafirmaría su autoestima. Ahora, ¿no? ¿ser adolescente trae más riesgos al hacerse una cirugía que una persona adulta o es exactamente lo mismo?
No, es exactamente lo mismo, porque los pacientes son más sanos, digamos. Una persona... O sea, corren menos riesgo, clínicamente hablando, que un adulto. No tienen los riesgos que muchas veces tiene un paciente adulto, claro, no que traen son diabetes, ¿no? O sea, como un adulto hipertensión arterial, tienen una serie de enfermedades. Estos pacientes son jóvenes y son mayormente sanos, ¿no? Ahora, se tiene que hacer un descarte también de enfermedades igualmente. ¿Les ha pasado que una adolescente por su cuenta ha querido hacerse la cirugía sin avisarle a los padres? Pueden venir, pero no les hacemos hasta que no vengan los padres. Pero me refiero, ¿eso también ocurre? Llaman y preguntan, sí. Muchos entran a la web y preguntan. En la web entran muchísimos adolescentes para preguntar, quieren saber de todo. Y una vez que ya están empapados del tema, no solamente nos consultan a nosotros, consultan una serie de clínicas dentro o fuera del país. Y mucha gente ya viene sabiendo todo, las complicaciones, cómo es el el posoperatorio. Todos se enteraron en la web. Es que todo está en la web. Claro. ¿Cuál es la cirugía más requerida, más solicitada? Bueno, nosotros tenemos la lipo, ¿no? La Smart Lipo. Smart Lipo, que es la lipo inteligente. ¿Ya? O sea, es una lipo segura, es una lipo que te hace por zona. No te haces todo el cuerpo en un día que estás postrado, grandes pérdidas sanguíneas, no. Esto es algo localizado. Vienes, haces la lipo por una zona, digamos, solo el abdomen, se faja el paciente, se va a su casa y al día siguiente sigue trabajando. ¿Esa es la que más piden las adolescentes? Bueno, no solamente las adolescentes, también las personas mayores. Las mayores. Sí. Ahora, ¿podemos hablar de las adolescentes o los adolescentes también? ¿Hay jovencitos que también quieren hacerse cirugías? Así es, también muchos pacientes. Por ejemplo, el tema del acné. ¿Tú sabes cuántas personas pierden trabajos siendo personas muy inteligentes, muy preparadas, y por el tema de las secuelas de acné? No es que la persona se sienta insegura ni nada por el estilo, sino que tienen pues ese problema de las secuelas. ¿Ahora qué? ¿Ahora te intervienes quirúrgicamente, clínicamente el acné? Hay tratamientos, tanto médicos como tratamientos quirúrgicos. ¿Pero es el tratamiento que todos conocemos? Es decir, una crema, lavarse la cara con un determinado jabón, ese tipo de cosas. Mira, ¿o existe ya está algo más profundo? Existe lo que es los pilis, la mesoterapia, tenemos las plaquetas, plasma rico plaquetas, el peeling quirúrgico que se realiza ya en un quirófano cuando ya está en la última etapa, los implantes de rellenos también que ayudan. Ahora, depende del tipo de secuela de acné, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta una cirugía? Si podemos hablar de precios, no me respondan. Vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestras invitadas. Cirugías en adolescentes. Atención, padres. Venimos. Continuamos con nuestro segmento Salud en Casa en Buenos Días, Perú, hablando sobre cirugías para adolescentes, lo cual parece ser una realidad en estos tiempos. Están conmigo la doctora Calliesca Arroyo y la doctora Gaby del Río hablando sobre el tema. Calliesca, ¿a qué edad de la adolescencia aconsejas tú que una o un adolescente debe someterse a una cirugía plástica? En el caso de las mujeres, pueden someterse a tratamientos a partir de los 15 y 16 años, cuando ya su formación está casi al 100%. ¿Cuál es el riesgo que corren al hacerlo antes? Todavía no están totalmente formados los cartílagos, todavía su desarrollo completo no se ha terminado, ¿no? ¿Y eso qué puede producir si una adolescente, con la anuencia de sus padres, se somete a una cirugía estando en pleno proceso de desarrollo, 13 años, 14 años? ¿Qué puede pasar? Alguna alteración ósea, de repente en el caso de una rinoplastía, ¿no? Pero en realidad eso es muy, digamos, complejo, es muy relativo, no siempre se puede saber qué puede pasar, porque por ejemplo, en el caso de una lipo localizada, es un tratamiento superficial, no estamos entrando a planos profundos, simplemente debajo de la piel. Entonces no va a haber mayor problema, ¿no? ¿Cuál es la cirugía más exigente que has tratado en un adolescente? Una cirugía de mamas, por ejemplo, ¿no? ¿A qué edad ocurre eso? En el caso de las reconstrucciones. Sí, bueno, como dice Gaby, en el caso de las reconstrucciones mamarias, en pacientes de 17, 18 años,
que han tenido gigantomastias. Ah, o sea, unos pechos muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Y tienen que reducirlos más bien. Claro, ¿no? exactamente, exactamente. Hay algunos casos en que hay algunas cirugías reconstructivas que sí se pueden hacer antes de lo que sería una paciente normal, ¿no? Por ejemplo, las otoplastías que se pueden hacer en pequeños, en niños más pequeños, 8 o 10 años, y las reconstrucciones, ¿no? Cuando son gigantomastias y problemas que ya aquejan a toda la salud de la paciente, no solamente por estética, sino por ya problemas. No, claro, eso ya no es un caso de estética, es un caso de peligro, si se quiere. Claro, ¿no? por trastornos de la columna. Porque, por ejemplo, claro, aquí vemos en la pantalla una paciente de 15 años que se ha hecho el levantamiento de la punta nasal. Ese caso, por ejemplo, es un tratamiento totalmente ambulatorio, con anestesia local. La intervención dura 10 minutos. ¿El resultado está en la parte derecha? Claro, en la parte derecha, ¿no? En el preoperatorio la nariz está ligeramente curva, y en el postoperatorio ya está un poquito más respingada. Esa es una cirugía reversible, vamos a decir, mínimamente invasiva. No hay cortes internos, no hay ruptura del hueso. Totalmente ambulatoria. La recuperación es un par de días, está un poquito hinchadita, pero luego el paciente se va... Es totalmente natural el resultado. No se está trabajando la parte ósea, sino únicamente la punta nasal, la parte cartilaginosa. Entonces se levanta la punta y queda una nariz más perfilada. En el caso de los varones, por ejemplo, una rinoplastía ya con ruptura del hueso tendría que hacerse a partir de los 18. Pero como me dijiste hace un momento, en el caso de los varones adolescentes, ellos suelen ir a consultarles, a tratarse con cirugías por el caso del acné. ¿Cómo se trata concretamente esto? Bueno, primero hay que en estos tiempos, ¿no? hay diferentes tipos de acné, ¿no? Tenemos tratamientos por vía oral también cuando el paciente tiene un acné muy severo, o hay otros acné que son comedogénicos, hay acné que son leves. Entonces se puede tratar con peelings, con limpiezas faciales, con cremas antiacné, con productos que son, por ejemplo, los alfa beta hidroxiácidos, que van directamente al folículo pilosebáceo, para tratar de disminuir la producción de sebo, porque al hombre no le vamos a dar hormonas como es a las mujeres. Las mujeres tienen el acné por el tema hormonal, ¿no? Tienen un aumento de la testosterona. En cambio, en los hombres no les vamos a bajar pues con hormonas, ¿no? Imposible. Entonces a ellos simplemente, con tratamientos en cabina, ¿no? Con limpiezas faciales, con los peelings antiacné y sus cremas, sus productos que tienen que usar a domicilio. ¿Y en cuánto tiempo estamos hablando que puede tratarse un adolescente del acné? Desde 3 semanas, 4 semanas, hasta 6 meses. Ahora, si tiene secuelas de acné, que ya estamos hablando de una reacción tardía, entonces sí se puede hacer el tratamiento quirúrgico ya, ¿no? Yo creo que más bien uno en esas primeras fases del acné debería pedir el apoyo de un dermatólogo, ¿no? Que es quien se encarga más de este tipo de lesiones. Y luego ya la parte estética vendría a perfeccionar ya todo ese tratamiento, tratando las secuelas básicamente, ¿no? Y para los cuales tenemos varios tratamientos, ¿no? Sobre todo los peelings, que son los más famosos. Ahora, una adolescente que quiere, digamos, tratarse la nariz, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque es una inversión también, puede ¿no? ser de a partir de $500, si es un tratamiento, como te digo, con hilo, con levantamiento de punta nasal, o $1.500, $2.000 si es una cirugía ya más compleja, ¿no? Porque hay que romper el tabique, hay que hacer una limadura del callo, o sea, es un tratamiento más quirúrgico complejo. Propiamente. Muy bien, las gracias a Calliesca Arroyo y Gaby del Río, las dos doctoras, una cirujana y médica estética, la otra cirujana plástica. Gracias por haber estado aquí y comentar un tema que no nos podemos hacer los locos, pues es parte de la realidad. Ahora los adolescentes piden hacerse cirugías. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Nos quedan segundos nada más para comentar lo que ha sido la pregunta hoy en Buenos Días Perú. Se la planteamos hoy.
si usted estaba de acuerdo con la conformación del nuevo gabinete presidido por Juan Jiménez Mayor. Algunas de las respuestas: Miguel Oscar 28 dice es más de lo mismo, el gobierno de Ollanta Humala no tiene cuadros, esperemos que llegue el 2016 para elegir mejor gobierno. Say Espinosa dice me gusta este nuevo premier, ojalá no cambie de opinión, mientras que Dante Seminario dice menos con la presencia del ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martínez. Es todo por hoy en Buenos Días Perú, gracias por habernos acompañado.